SER Podcast. Juan Manuel Santos, buenas noches. Buenas noches. Expresidente de Colombia, Premio Nobel de la Paz. Presidente, quiero preguntarle lo primero por la situación que se está viviendo entre su país y Estados Unidos con este choque casi personal entre Trump y Petro que ha derivado en la retirada, en la llamada de consultas al embajador. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué lectura hace usted? Pues es una situación muy lamentable porque nosotros teníamos una relación muy especial con Estados Unidos. Éramos sus aliados estratégicos en América Latina y de la noche a la mañana, pues cuando llegó Petro al poder y llegó Trump al poder, son dos temperamentos que en cierta forma se parecen desde dos extremos ideológicos y se ha venido en cierta forma calentando el ambiente a tal punto que estamos en lo que estamos, donde llaman a consultas, amenazan por aquí, amenazan por allá. En el caso específico de la lucha contra el narcotráfico, ahí los que ganan son los criminales, el crimen organizado. Si Estados Unidos y Colombia no colaboran, no cooperan para combatir el narcotráfico, para combatir el crimen organizado, pues como dicen, divide y reinarás, y es lo que está sucediendo. Es muy lamentable para Colombia, eso puede ser muy costoso. Nosotros dependemos muchísimo de Estados Unidos en materia comercial, en materia económica, más que Brasil, y si Petro está haciendo esto, como mucha gente con razón dice que lo que quiere es aumentar su popularidad al estilo Lula, cuando Lula aumentó su popularidad al enfrentarse a Trump, cuando Trump quiso intervenir en el juicio de Bolsonaro y aumentó las tarifas. Pues lo que pasa es que puede que le dé algún beneficio de corto plazo, pero a un costo altísimo para la población colombiana. ¿Y le preocupa las injerencias de Trump en América Latina? Lo estamos viendo ahora claramente. Políticas, por ejemplo, en Argentina, apoyando claramente a Milei, o ya un paso mayor, estas campañas de presión casi militar sobre el régimen de Maduro en Venezuela. Sin duda, ese es un cambio muy visible de la política de Estados Unidos. Estamos casi que regresando a las épocas de la doctrina Monroe, y eso pues no trae sino problemas, porque esa injerencia tan directa en la política interna de los países genera rechazos, genera problemas y a nadie le conviene. Y sobre todo cuando América Latina está tan desintegrada, yo digo permanentemente que en esta coyuntura mundial, si América Latina estuviera coordinada, cohesionada, tendríamos una voz mucho más cantante en el escenario mundial. Pero con estas peleas entre mandatarios, México contra Ecuador, Colombia contra Perú, Argentina contra Brasil, ahí individualmente los países de América Latina nunca van a tener el peso que se merecen. Esta campaña de intervencionismo explícito por parte de Trump en Venezuela puede llegar a reforzar al chavismo en lugar de debilitarlo. Pues yo pensaría que el chavismo está muy desprestigiado internamente y que la inmensa mayoría de los venezolanos quisieran un cambio de régimen. Entonces no creo que esta campaña vaya a cambiar mucho esa ecuación. Las encuestas y lo que están viviendo los venezolanos pues señalan que están desesperados con el régimen, les está yendo mal, y no creo que esto así Maduro esté con la política de arroparse en la bandera nacional, que eso le vaya a funcionar en su popularidad frente a la gente, que lo que necesita es con qué comer, libertades, respeto por los derechos humanos. Y la prueba de esto es que la represión interna en Venezuela se ha venido aumentando. Si la gente estuviera contenta, no estaría
la represión aumentando. Presidente, hay elecciones presidenciales en Colombia el año que viene. Usted ha pedido sensatez y equilibrio frente a los extremos. ¿Quién representa esa sensatez y equilibrio que usted reclama? Mire, yo no quiero meterme a mencionar nombres. Lo que sí he dicho, los expresidentes calladitos somos más bonitos, pero en esta ocasión sí creo que es nuestro deber evitar los extremos, porque los extremos lo que hacen es debilitar las democracias. Cualquier extremo que llegue al poder, bien sea de derecha o bien sea de izquierda, pues va a tener serísimas dificultades en arreglar los problemas dentro de un año, cuando ya esté posesionado un nuevo presidente. Y por eso hay que tratar de fomentar más una posición más moderada y generar consensos, que ha sido la tradición de Colombia. Por eso nosotros hemos tenido la democracia más antigua de América Latina después de la americana, pues porque en cierta forma tenemos esa palabra tan importante en cualquier democracia, que es moderación en el lenguaje, moderación en las políticas. Y eso se está perdiendo, no solamente en Colombia, en el mundo entero. Presidente, usted fue el gran artífice del acuerdo de paz con las FARC. Hace una década Colombia exportaba al mundo un ejemplo de paz, de reconciliación. Y estamos viendo en los últimos meses señales que nos alertan de que esto puede empezar a diluirse. ¿Cuánto de preocupado está? Muy preocupado porque, pues sí, usted lo dice, nosotros no solamente exportábamos paz, sino también Colombia estaba de moda. El secretario general de Naciones Unidas en el 2017 dijo que la mejor noticia del mundo era Colombia. La revista El Economist puso el país del año era Colombia, y esa misma revista El Economist en una reciente edición se preguntaba, ¿Colombia está a las puertas del infierno? Y eso se debe, entre otras cosas, a la no implementación del acuerdo de paz, pero también a la polarización que estamos viviendo y a un mal gobierno. Esa es una combinación bastante nefasta. ¿Está decepcionado con la implementación que está haciendo del acuerdo de paz el gobierno de Petro? Sin duda, muy decepcionado, porque el gobierno anterior pues era predecible que no lo iba a implementar, porque ideológicamente y políticamente habían hecho campaña en contra del acuerdo. Entonces, así fuese una obligación constitucional, hicieron algo hicieron. Pero Petro se eligió con la bandera de la implementación del acuerdo de paz, y resulta que ha implementado casi que menos que el gobierno anterior, y se ha dedicado a su llamada paz total, que ha sido un fracaso, a expensas del acuerdo de paz con las FARC. Eso es lo que a mí más me duele, porque hubiera podido perfectamente adelantar su paz total sin perjudicar el acuerdo con las FARC. Juan Manuel Santos, ¿cómo ve la política española ahora que estamos aquí en Barcelona? Pues la veo muy polarizada también. Lo que en Colombia algunos estamos tratando de pregonar, que es moderación en el lenguaje, atemperar la violencia verbal. Cuando uno ve aquí los debates, dice, uy, aquí esto se está también incendiando, en el sentido de que hay mucha polarización, como mucho odio, y que es hoy en día lo que más está moviendo a los electores, el odio, el miedo, y eso a la larga es totalmente contraproducente. ¿Qué le sugiere usted a la figura política de Pedro Sánchez? No, pues yo creo que yo no quiero opinar sobre el gobierno de Pedro Sánchez. Lo que sí quiero es decir que en cualquier democracia, porque todas las democracias están viviendo esa polarización, que la polarización no es el camino, porque a la larga la polarización impide que las democracias puedan arreglarle los problemas a la gente. Es decir, la moderación lo que hace es facilitar que intereses diferentes, personas que piensen diferentes, se pongan de acuerdo sobre los problemas que más les concierne. En un país polarizado eso es casi imposible, y eso es una de las razones por las cuales las democracias en el mundo entero están a la defensiva y no a la ofensiva. ¿Está en riesgo a nivel planetario la institucionalidad clásica sobre la que se han cimentado las democracias? Sin duda alguna, y esa
institucionalidad clásica fue, entre otras cosas, lo que inspiró después de la Segunda Guerra Mundial todo el sistema multilateral. Y ese sistema multilateral está en crisis porque los países que deberían dar ejemplo, los que deberían imponer las reglas de juego, las están violando. Y eso, pues, ese mal ejemplo lo están siguiendo los demás países. Terminamos, señor Santos. Es usted una de las grandes estrellas de esta edición del World in Progress, del foro WIP que organiza el Grupo Prisa. ¿Qué relevancia tienen estos foros en el mundo de hoy? Muchísima, porque estos foros lo que hacen es estimular el diálogo, y lo que necesita el mundo es diálogo. Pero como decía Mandela, diálogo constructivo. ¿Y qué es un diálogo constructivo? Que yo me siento con una persona que piensa diferente a mí, no para imponerle mi punto de vista, sino para aprender de por qué él piensa así, y así es como se van logrando encontrar los comunes denominadores. Esa es la base de la democracia, de los principios democráticos, de los principios que le permiten a una sociedad vivir en paz, y eso es lo que estamos perdiendo. Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz, expresidente de Colombia, le agradezco mucho que nos haya atendido. Buenas noches. A ustedes, buenas noches y muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.